¿Sabías que la Marina de los Estados Unidos inundó en realidad un destructor de tamaño real para un rodaje de película en 1943? El romance de Hollywood con la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Naval nos ha dado algunas de las batallas más claustrofóbicas y desgarradoras que jamás se filmaron. Pero, ¿qué películas de guerra navales realmente merecen tu atención? Vamos a sumergirnos en las 15 mejores We2 Naval películas que capturan el terror bajo las olas y el caos en alta mar. Nombre: 15. Greyhound A Thousand Tie. Tom Hanks escribió y protagonizó un thriller de convoyes en el Atlántico, sumamente tenso, que terminó llegando ya a Apple TV Plus durante la pandemia. Basado en la novela El Buen Pastor, sigue al capitán Ernest Krause mientras lidera su primera misión de convoy a través del Foso Negro, la brecha letal del Atlántico Medio, donde la cobertura aérea aliada no podía alcanzarla. Lo que hace esta película extraordinaria es su implacable eficiencia. Con 91 minutos, casi sin historia, solo combate naval. La producción creó una réplica a escala 1,1 del puente de un destructor de la clase Fletcher sobre gimbales hidráulicos, para ofrecer la experiencia de combate más auténtica jamás filmada. Los actores quedaron empapados de agua helada y fueron arrojados por todo el plató, mientras el puente temblaba con violencia durante ataques simulados de profundidad. Al principio, los críticos lo descartaron por ser muy técnico y por carecer de desarrollo de personajes. Pero los historiadores navales destacaron su precisión táctica. Un comandante retirado de la Armada afirmó que era la representación más realista del deber de convoy filmada jamás. El diálogo de la película está lleno de jerga naval genuina, y Hanks no quiso simplificarla para el público. Apple nunca dio números de streaming, pero analistas estimaron que fue su estreno más visto durante la pandemia. A pesar de casi nula promoción, Greyhound podría ser el thriller naval más subestimado del siglo XXI. Una película de combate tensa y brutal que te arroja al Atlántico sin salvavidas. Salvavidas. No. 14. Eran prescindibles. 1945. John Ford y John Wayne. Saga de botes PT. La Guerra del Pacífico seguía rugiendo con una fuerza brutal y sostenida. Basada en el libro de William White sobre la escuadra de torpederas. Sigue al teniente John Brickley y a su tripulación durante la desastrosa campaña filipina de 1941-42. Lo que distingue esta película es su retrato implacable de la derrota estadounidense. Algo casi inaudito en Hollywood de guerra. Ford, un comandante de la Marina que filmó combate real en Midway, exigió realismo brutal. La producción usó botes PT reales y filmó en bases navales con marineros de servicio como extras. Lo más impactante para el público de los años 40 fue la escena en que se ordena a las lanchas torpederas dejar sus barcos, las lanchas que debían ayudar a ganar la guerra y retirarse como infantería. La cinta nace de la cruda verdad de que esos marineros eran vistos como desechos. Wayne y Ford pelearon en rodaje, con Ford humillando a Wayne por no alistarse en combate real. Esta tensión se nota en pantalla. El personaje de Wayne lucha con la vergüenza de la retirada y sigue luchando. Los críticos, al principio, lo hallaron sombrío para audiencias de 1945. Esperaban historias de guerra triunfantes, pero recaudó $3,2 millones pese a su tono. Hoy, los historiadores militares consideran la representación más exacta a los hechos de las horas navales más oscuras de los Estados Unidos en Filipinas. Como dijo un veterano de botes PT, Ford mostró con contundencia lo que realmente ocurrió. Luchamos como demonios, perdimos y nadie en casa quiso admitirlo. Número 13. En la que servimos. Noel Coward. Sí, Noel Coward, ingenioso dramaturgo, codirigió y actuó esta obra maestra de propaganda mientras bombardeos alemanes caían sobre Londres, basada en parte en las hazañas de Louis Mountbatten. Sigue al HMS Thorin y su tripulación desde su puesta en servicio hasta su hundimiento. Lo notable de esta película es cómo fusiona de forma natural un mando naval de la alta sociedad. Con marineros obreros se retrata la sociedad británica, unida contra el fascismo. La admiralidad estaba tan metida en la película que prestó un destructor real para tomas externas, pese a necesitar todos los barcos para el convoy. Las escenas más poderosas muestran a marineros aferrándose a una balsa tras el hundimiento.
Frente a los ametrallamientos de aviones alemanes, se grabó una secuencia con supervivientes reales de la Royal Navy como consultores. Coward, pese a su fama de frívolo, ofreció realmente una actuación de resolución de acero que le valió un premio especial de la Academia. Winston Churchill aprobó personalmente el guión, creyendo que su retrato de las pérdidas navales fortalecería ya mucho la moral. El aspecto más polémico de la película fue mostrar la vida de los marineros, con escenas de sus casas bombardeadas en pleno mar. Una cruda realidad rara en el cine bélico. Se convirtió en la película más taquillera de 1942, y también muchos la veían en cines dañados por los mismos bombarderos de la Luftwaffe que aparecían. Como se señaló por primera vez, con el paso del tiempo, ya hoy, la pantalla muestra la guerra tal como es. No una aventura glamorosa, sino un sacrificio necesario para entenderlo. El enfoque documental de la película influyó en el realismo británico durante décadas, haciéndola propaganda y un hito. El número 12, a mediados de 1976, Hollywood reunió el elenco estelar más ridículo de la historia para esta épica sobre la batalla que cambió el Pacífico. Charlton Heston, Henry Fonda, James Coburn, Glenn Ford, Hal Holbrook, Robert Mitchum, Cliff Robertson, Robert Wagner. Es como si alguien vaciara por completo una residencia de retiro para estrellas del cine de los años 50. La película presenta las perspectivas de Estados Unidos y Japón sobre la batalla de portaaviones de 1942, que dejó fuera de combate a la Armada Imperial japonesa para siempre. Lo que hace único este filme es su uso de imágenes de combate reales. El estudio usó imágenes reales de bombarderos estadounidenses y portaaviones japoneses que explotaban, a veces torpes. La producción tuvo acceso a portaaviones para las tomas, con USS Lexington sirviendo como cubierta de vuelo estadounidense y japonesa en días distintos. El Centro Histórico Naval criticó la película por sus numerosas inexactitudes, especialmente las escenas que muestran bombardeos guiados por radar, lo cual era técnicamente imposible en 1942. A pesar de estos fallos, se convirtió en el mayor éxito de Universal en 1976, recaudando $43,2 millones. La película fue pionera en la tecnología de sensores de ronda, un truco que utiliza subwoofers masivos para hacer temblar físicamente los cines durante las secuencias de combate. Varios cines supuestamente sufrieron daños estructurales por las vibraciones excesivas. Las audiencias japonesas vieron una versión distinta, con escenas centradas en el almirante Yamamoto. Se hicieron 2 largometrajes del mismo metraje. Los críticos lo desestimaron como espectáculo histórico, no drama, pero fue equilibrado. Retrato de mandos japoneses como estrategas, no villanos, fue revolucionario para cine estadounidense. Un historiador naval señaló: históricamente es un desastre, pero capturó algo esencial sobre Midway. Cuán estrecha era la brecha entre la victoria y la derrota. El 11, El mar cruel. 1953. Esta obra maestra británica quita todo el glamour de Hollywood. Para mostrar la brutal monotonía y el terror repentino de la labor de escolta de convoyes atlánticos, basada en la novela de Nicholas Montserrat, sigue a la tripulación del HMS Compass Rose, una corbeta que escolta buques mercantes por aguas infestadas de U-Boot. Lo que distingue a esta película es su retrato implacable y devastador del compromiso moral y de la guerra. El capitán debe arrollar deliberadamente a marineros naufragados para destruir un U-Boot acechante, sin miramientos, en medio de la acción de combate. Una escena que dejó atónita a la audiencia de los años 50. El director Charles Friend insistió en un diálogo naval auténtico, con jerga técnica sin explicación, sumergiendo a los espectadores en la desorientadora realidad de la guerra naval. La Royal Navy proporcionó corbetas reales para el rodaje, y se rodaron escenas en violentas marejadas del Atlántico que provocaron verdadero mal de mar entre el reparto. Jack Hawkins ofrece una interpretación que define su carrera. Erickson, teniente comandante de la Marina Mercante, es arrojado al mando durante la guerra y poco a poco se endurece hasta convertirse en un asesino implacablemente eficiente. El aspecto más controvertido de la película fue mostrar a marineros británicos saqueando sus propios barcos hundidos, algo que nunca se había mostrado antes en películas de guerra más sanitizadas. Los críticos elogiaron su realismo documental. The Guardian la llamó la primera película que mostraba la guerra en el mar como un ejercicio de miseria prolongada, intercalada por momentos de horror puro.
Se convirtió en la película británica de mayor recaudación en 1953, resonando con una nación que aún vivía bajo el racionamiento y se reconstruía tras la destrucción de la guerra. La influencia de la película en el cine naval no puede ser sobreestimada, de verdad. Cada película posterior que muestre el costo psicológico del mando, desde Das Boot hasta Crimson Tide, y también la crueldad y su retrato de hombres buenos obligados a tomar decisiones monstruosas. Número 10. Hundan la Bismarck, 1960. Este thriller naval sigue la desesperada caza de la nave de guerra más poderosa de la Alemania nazi. Tras hundir el orgullo de la Royal Navy, el HMS Hood, matando 1000 marineros en minutos, rodado en blanco y negro, sumamente nítido, Cinemascope. Se centra en el juego muy estratégico de ajedrez entre oficiales de inteligencia naval y los comandantes del Bismarck. Lo que hace única a esta película es su enfoque documental, con el almirante interpretado por Kenneth Moore, que narra ante el público, generando inmediatez histórica. Producción logró cooperación sin precedentes de la Admiralidad, filmando a bordo de buques reales de la Royal Navy. Lo más asombroso fueron las secuencias de batallas con maquetas a escala 1:12, en tanques de agua grandes, que creaban un combate naval muy realista. La escena más exigente de la película muestra el hundimiento del HMS Hood, logrado mediante una maqueta de 18 pies, de gran tamaño, llena de cargas de pólvora que, de hecho, se partió en dos ante la cámara. La película toma bastantes libertades históricas importantes. Al retratar al capitán de la Bismarck como un nazi fanático, cuando en realidad era un oficial naval de vieja escuela. Además, era escéptico respecto a Hitler. Los críticos elogiaron su precisión técnica y señalaron la propaganda. The New York Times lo llamó tributo a la Royal Navy, como en el cine británico. Reconoció su simplificación de la historia y aún así fue exitoso en taquilla. Particularmente en Gran Bretaña, persisten las memorias de la caza. Los historiadores navales debaten el impacto de la película en la comprensión de la batalla, con algunos que dicen que mostró a los marineros alemanes como villanos, no como oficiales navales. Como señaló un superviviente del Bismarck, nos convirtieron en monstruos nazis. Éramos marineros cumpliendo con nuestro deber, igual que los británicos. El número 9, The Enemy Below, 1957, Robert Mitchum. El cara a cara de Kurt Jürgen, ya en un thriller de gato y ratón, abrió camino al humanizar el lado alemán de la guerra naval. Mitchum interpreta a un capitán estadounidense de un destructor que caza U-Boat de Jürgen en Atlántico Sur. Lo que distingue a esta película es su retrato equilibrado. Ambos capitanes se muestran como hombres inteligentes y honrados, reacios a matarse entre sí. Esta equivalencia moral fue impactante. En 1957, 12 años tras terminar la guerra, el director Dick Powell, actor, insistió en la precisión. Usar un destructor real para las escenas de superficie y construir un interior de submarino real con pistones. Las secuencias del U-Boot, claustrofóbicas, se rodaron con cámaras de mano en espacios cerrados, dando un tono documental décadas antes del boot de DEA. Su fotografía submarina fue, sin duda, el mayor logro técnico del filme. Con carcasas para cámaras, capturando explosiones de profundidad realistas. La cinta ganó un Oscar por efectos especiales, críticas por retrato empático de submarinistas alemanes. Protestaron asociaciones de veteranos, llamándolo blando con el enemigo, pese a la controversia. Fue un éxito de taquilla y se convirtió en favorito entre oficiales de la Armada por su táctica auténtica. La influencia de la película se extendió mucho más allá del cine. Gene Roddenberry la citó como inspiración directa de las batallas submarinas de Star Trek. Su mayor legado podría ser establecer el tropo del oponente digno en las películas de guerra, mostrando que la humanidad existe en ambos lados del combate. Como señaló la historiadora del cine Janine Basinger, fue la primera película estadounidense en sugerir que los alemanes no eran monstruos. Una idea audaz en los años 50 que abrió el camino para películas bélicas más matizadas. Número 8. Run Silent. Run Deep en 1958, Clark Gable y Burt Lancaster se enfrentan. En este thriller psicológico submarino, que es casi Moby Dick con torpedos, Gable interpreta al comandante Richardson,
apasionado por destruir un destructor japonés que hundió su submarino pasado. Lancaster es su oficial ejecutivo, que cree que la venganza del capitán los hará morir a todos. Lo que hace muy especial esta película es su tensión claustrofóbica. La mayor parte transcurre en un submarino, donde la mayor amenaza no es el enemigo, sino la estabilidad mental del oficial al mando. El director Robert Wise insistió en la perfección técnica. Con un interior de submarino exacto, las escenas se rodaron en orden para captar el cansancio de la tripulación. La producción consultó a comandantes de submarino. Algunos sobrevivieron a cargas de profundidad. Las escenas duras muestran efectos psíquicos de ataques con cargas de profundidad. Los actores no estaban actuando cuando mostraron miedo como sabios. Usaron cargas explosivas contra el casco sin advertencia para capturar reacciones genuinamente sobresaltadas. Los críticos elogian la complejidad psicológica de la película, según The New York Times, calificándola de tan tensa como un muelle de reloj. Recaudó $3.1 millones con un presupuesto de $1.6 millones. Impresionante para una película con pocas secuencias de acción. El impacto en el cine submarino es enorme. Desde Crimson Tide hasta K-19, el Widowmaker influye en casi todas las películas submarinas posteriores, que toman prestadas su tensión y sus dinámicas de mando. Incluso los submarinistas reales reconocen su autenticidad. Como indicó un comandante retirado, la película acierta en lo esencial de un submarino. El verdadero enemigo es el miedo en sí mismo. El mayor logro de la película podría ser demostrar que el trauma psíquico del mando puede ser más dañino que el fuego enemigo. Número 7. La rebelión de Kane. Tiempo 54. Humphrey Bogart ofrece su actuación más inquietante como el paranoide Capitán Quick. En esta adaptación de la novela ganadora del Pulitzer de Herman Wouk, ambientada a bordo del ficticio USS Kane, un buscaminas en el Pacífico. Lo que sigue es la rebelión gradual de la tripulación contra su comandante mentalmente inestable. Lo notable de esta película es su rechazo a una moralidad simple, incluso cuando Quick está inepto para mandar. La película pregunta si quitarle el mando fue correcto. Columbia Pictures gastó $2 millones en 1954, con énfasis en la precisión técnica. Conseguir la cooperación de la Armada para filmar a bordo de buques de guerra reales. El mayor logro fue la secuencia del tifón, filmada en un gran tanque interior con máquinas de viento que generaban olas de 9 metros y movían un modelo de barco a tamaño real. La actuación de Bogart del colapso mental, con tics nerviosos y rodamientos de acero, fue tan convincente que varios veteranos reconocieron síntomas de lo que luego se llamaría TEPT. La Armada inicialmente se negó a colaborar con la película, temiendo que ello alentara la insubordinación, hasta que los productores enfatizaron la escena final del juicio, condenando el motín. Los críticos elogiaron su complejidad moral, con Bosley Crowther calificándola como un drama de la fragilidad humana que convierte al Capitán Quick tanto en un antagonista como en una víctima. Recaudó $8,7 millones, convirtiéndose en la película de mayor recaudación de Columbia en 1954. La Asociación Americana de Psiquiatría, más tarde, utilizó fragmentos de la interpretación de Bogart para entrenar a médicos a reconocer el trastorno de personalidad paranoide. El mayor legado de la película podría ser su retrato implacable de cómo la guerra rompe la mente de los hombres. No por el combate, sino por la pesada y abrumadora responsabilidad del mando. Como afirmó un historiador naval, más oficiales relevados por salud mental que por lesiones de combate. La mutilación del Cane fue la primera película, sumamente valiente para admitirlo. Número 6. Torpedos. Nitin. 58 Glenn Ford protagoniza esta joya olvidada sobre el dilema moral naval. Un comandante de submarino debe abrir fuego contra un buque enemigo que transporta prisioneros estadounidenses, su esposa e hijo, al inicio de la Guerra del Pacífico. Sigue la decisión tensa de Barney Doyle y sus secuelas psicológicas. Lo que distingue la película es su realismo sin concesiones. Observa el costo humano de decisiones tácticas que niegan gestos heroicos en muchas películas de guerra de años 50. MGM gastó a fondo en efectos especiales, usando modelos de submarino de 20 pies. Filmaron en un tanque de 300.000 galones con cámaras submarinas. Las secuencias de ataques de torpedo marcaron nuevos estándares de realismo, con explosivos en miniatura diseñados para detonaciones submarinas vistas en cine.
La escena técnica muestra a un submarino que apenas evita ser aplastado por un portaaviones que se hunde, lograda con hidráulicos y aire comprimido de precisión. Los críticos estaban divididos. Unos elogiaron su complejidad moral, otros la encontraron. La melodramática variedad la llamó una película bélica que enfatiza la angustia personal tras las decisiones militares, aunque no fue un éxito de taquilla. Desarrolló un culto entre veteranos de submarinos que reconocieron su autenticidad psicológica. La película fue controvertida por mostrar oficiales estadounidenses con trastornos. Asesores militares quisieron eliminarlo del guión. Lo que eleva Torpedo Run por encima de las películas bélicas típicas es su negativa a dar respuestas simples. Como señaló el historiador de cine David Thompson, plantea la pregunta más difícil de la guerra naval. ¿Qué pasa cuando la necesidad militar y el amor humano quedan directamente opuestos? La mayoría de las películas de guerra pretenden que este conflicto no existe. Número 5. Destino Tokio Taine Foudy. 3. Cary Grant cambia su personaje SWAT por la gorra de capitán de un submarino en esta película de propaganda de la guerra. De alguna manera es patriótica y sorprendentemente realista. Sigue al USS Copperfin en misión a Tokio para obtener datos para la incursión Doolittle. ¿Qué hace realmente notable esta película? Lo notable es que se produjo mientras la guerra seguía y aún así incluye detalles técnicos que la Armada pensó clasificarla por tiempo. Warner Brothers construyó un interior de submarino a escala real, tan real que los submarinistas que visitaron el set apuntaron solo errores menores. La escena más intensa muestra una apendicectomía de urgencia en la sala de oficiales, con libros médicos basados en un incidente real a bordo del USS Sea Dragon. Daves insistió en procedimientos navales auténticos. Con submarinistas reales como asesores técnicos, se garantizó la precisión de giros de válvula y órdenes. La Oficina de Información elogió su valor propagandístico. Los submarinistas reales se maravillaron. The New York Times lo calificó de tan auténtico como una bofetada en la cara. A pesar de su drama, recaudó 3,2 millones, cifra para 1943. El mayor impacto de la película llegó tras la guerra. Documentos japoneses revelaron que la habían estudiado para perfeccionar tácticas antisubmarinas, creyendo que mostraba procedimientos estadounidenses reales. Y Marina proyecta a veces en entrenamientos de submarinos por su gran precisión en la psicología de la guerra submarina, según Norman Palmer. Para una película de Hollywood hecha en la guerra, su precisión técnica es asombrosa. Algunas escenas pudieron ser usadas como películas de entrenamiento. PT-109. Cliff Robertson interpreta al futuro presidente John F. Kennedy en este biopic autorizado sobre servicio de Kennedy en la guerra, al mando de un barco PT en las Islas Salomón, estrenado mientras Kennedy ocupaba Casablanca. La única película sobre un presidente en funciones. Se relata el incidente en que el destructor japonés Amagiri embistió y hundió el PT-109 de Kennedy, obligándolo a guiar a los supervivientes hacia la seguridad. Lo que distingue a esta película es su contexto político. Fue, esencialmente, un largometraje campaña que destacaba el heroísmo de Kennedy. Warner Brothers gastó entonces la asombrosa cantidad de $5 millones en la producción, rodando en Florida y el Caribe, con réplicas a escala real de lanchas PT que funcionaban. La Casa Blanca controló el guión como nunca. De verdad. Con Kennedy aprobando a Robertson para el papel y pidiendo cambios en el guión, la película. El logro técnico más impresionante fue la secuencia nocturna de colisión, que exigió un trabajo en miniaturas y fotografía submarina y fijó nuevos estándares para las escenas de desastres navales. Los críticos quedaron divididos. Muchos señalaron su agenda política. The New Yorker lo llamó menos película de guerra que anuncio de 140 minutos para Kennedy. Si bien otros elogiaron sus méritos técnicos, la cinta obtuvo un rendimiento mediano en taquilla, recaudando $3,4 millones. La precisión histórica de la película sigue siendo objeto de debate actualmente. Aunque los hechos del incidente PT-109 son correctos, muchas escenas fueron embellecidas para el drama.
Su legado podría ser la plantilla del héroe presidencial que los candidatos siguen usando hoy como consultoría política. Frank Manick, luego no. Antes de PT-109, el servicio militar era un requisito para ocupar un cargo. Después de eso, el heroísmo militar se volvió casi un requisito. Número 3. Midway 2019, Roland Emmerich, el maestro del cine de catástrofes, de algún modo entregó un épico naval sorprendentemente preciso sobre la batalla que cambió el curso de la Guerra del Pacífico. Se centra en pilotos de bombarderos y agentes de inteligencia frente a almirantes de alto rango. Relata la batalla de portaaviones en 1942. Allí, en inferioridad, fuerzas americanas vencieron a la flota portaaviones japonesa. Lo que distingue la película es su balance entre acción y precisión histórica. Casi todos los eventos de gran importancia que se muestran en pantalla realmente ocurrieron. Con frecuencia, exactamente tal como se representa, la producción que costó $100 millones utilizó CGI de última generación para recrear portaaviones y aviones ya extintos, con una precisión sin precedentes. Los historiadores navales sirvieron como consultores para todo, desde los procedimientos de radio hasta las operaciones en la cubierta de vuelo. La secuencia más impresionante muestra el ataque del bombardero en picada estadounidense, que destruyó 3 portaaviones japoneses en 6 minutos. Un momento que realmente cambió la historia del mundo. Recreada con caídas verticales que provocan un vértigo estomacal, grabadas con cámaras virtuales que ningún avión físico podría lograr. Los críticos ofrecieron reseñas mixtas. Unos elogiaron su exactitud histórica, mientras otros consideraron que los personajes estaban poco desarrollados. El Chicago Sun-Times lo llamó anticuado, en su mejor sentido. Un retroceso a los días, de hecho, cuando las películas de guerra intentaban hacer las cosas muy bien. A pesar de las buenas críticas, no rindió en taquilla, recaudó $125 millones frente a un presupuesto de 100 millones. La película provocó interés renovado en la batalla, y el Naval History and Heritage Command reportó más tráfico en su sitio de Midway. Después de su estreno, su logro más significativo podría ser su retrato de oficiales japoneses como profesionales competentes en lugar de villanos estereotipados. Como señaló un historiador naval, con todos sus momentos de Hollywood, captura algo esencial sobre Midway. ¿Qué tan rápido se invirtió la abrumadora superioridad japonesa gracias a una combinación de inteligencia, coraje y pura suerte? En segundo lugar, El enemigo de abajo, de 1957, Mitchum y Douglas se enfrentan en este thriller de gato y ratón que abrió paso al retrato humano del bando alemán en la guerra naval. Mitchum interpreta a un capitán estadounidense que caza el U-Boot de Jürgen en Atlántico Sur. Lo distintivo y notable de la película es su retrato equilibrado, muy logrado. Ambos capitanes son listos y honrados. Intentan matarse entre sí. Esta equivalencia moral fue impactante en 12 largos años tras la guerra. El director Dick Powell, actor conocido, exigió precisión técnica, usar un destructor real para escenas de superficie y construir un submarino a escala. El interior, con pistones hidráulicos, permitió grabar las secuencias del U-Boot con cámaras en mano, en espacios estrechos, y hacer un documental. Años por delante de Das Boot. El logro técnico más notable del filme fue su fotografía submarina, con carcasas de cámara diseñadas especialmente, capturando explosiones de profundidad. La película obtuvo un Oscar por efectos especiales, pero recibió grandes críticas por su retrato de submarinistas alemanes. Varias organizaciones de veteranos protestaron, calificándolo de blando con el enemigo. A pesar de la controversia, funcionó en taquilla y fue favorito entre oficiales de la Marina. Por su autenticidad táctica, la influencia de la película trascendió el cine. Gene Roddenberry dijo que fue inspiración directa para batallas tipo submarino. En Star Trek, su legado podría ser mostrar la figura del rival digno en las películas de guerra, ya que la humanidad existe en ambos bandos del combate. Como señaló la historiadora Basinger, fue ya la primera en sugerir que no todos los alemanes eran monstruos. Una idea radical en los años 50 que abrió paso al cine de guerra con más matiz. Número 1. Das Boot. 1981. La claustrofóbica obra maestra de Wolfgang Peterson redefinió el cine de la guerra naval al situar a los espectadores dentro de un U-Boot alemán condenado durante la Batalla del Atlántico.
Siguiendo al equipo de la U-96, mientras se enfrentan cargas de profundidad, ataques aéreos y una presión psicológica, la cinta retrata la guerra desde la perspectiva del enemigo con un realismo implacable. Lo que la hace revolucionaria es su negativa a juzgar. Estos no son nazis, sino jóvenes asustados en un ataúd de metal que intentan sobrevivir. El firme compromiso con la autenticidad bordea el masoquismo. El reparto pasó meses dentro de un submarino, meticulosamente recreado, más ancho que sus hombros. Peterson no permitió que salieran al exterior durante 16 semanas de rodaje para inducir claustrofobia real y deficiencia de vitamina D. El logro técnico más extraordinario fue el sistema de cámara, el cinematógrafo Jost. Ano creó un rig estabilizado por giroscopio que podía moverse por estrechos pasillos del submarino, creando tomas fluidas de seguimiento. Críticos de todo el mundo la aclamaron como obra maestra. Roger Everett la llamó una de las películas de guerra más auténticas jamás hechas. Recibió 6 nominaciones al Oscar, inéditas para una película en alemán. Con un presupuesto de $18,5 millones, fue enorme para una producción europea. Recaudó más de $84 millones en todo el mundo. La película tiene varias versiones. La versión teatral original dura 149 minutos, una miniserie televisiva de 209 minutos y la edición definitiva del director de 293 minutos. Cada una ofrece una experiencia distinta. Su impacto cultural fue tan profundo que cambió radicalmente la forma en que se representa la guerra submarina en el cine y la literatura. Como historiador naval, Peter Padfield observó que antes de Das Boot, las películas de submarinos eran, en su esencia, simples historias de aventura. Después de eso, se volvieron dramas humanos sobre la resistencia psicológica. El mayor logro de la película podría consistir en lograr que el público sienta empatía por el llamado enemigo, mostrando que el verdadero antagonista en la guerra no es el otro bando, sino la brutal indiferencia del propio mar. ¿Se nos escapó tu favorito? El Teatro Naval de Wack nos dio algunas de las obras maestras más claustrofóbicas y morales del cine, desde las profundidades de Das Boot hasta el genio estratégico de Midway. Estas películas revelan no solo tácticas y explosiones, sino el costo psicológico de la guerra en el mar. Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Las películas modernas de guerra naval, con CGI, han perdido el elemento humano que hacía a estos clásicos tan potentes? ¿O la precisión técnica es, en realidad, más importante que el desarrollo de los personajes? Dinos en los comentarios cuál película naval merece ser recordada como la mejor de todos los tiempos.